Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy veremos el llenado de las tablas de frecuencias. Muy relacionado con el video anterior donde obteníamos el número de intervalos, tentativo de intervalos, o el número de la amplitud también de los intervalos que debería contemplar. Entonces hay muchas formas y muchos autores y métodos y técnicas que pueden ayudar al llenado de las tablas de frecuencias para datos agrupados. En este caso yo uso un modelo muy sencillo donde solamente me baso en el acomodo de los intervalos que están compuestos por un límite inferior y un límite superior en el dato menor. Ese sería mi inicio para poder contemplar todos los datos, ya que desde ahí habría datos hacia arriba, no hacia abajo, ya que hay muchas reglas donde podemos encontrar los múltiplos anteriores o iguales al número más pequeño de los datos analizados. Pues para no entrar en tanto conflicto, yo utilizo este método, espero les sirva. Pues comencemos. Primero que nada hay que construir nuestros intervalos. Dice que debemos de tener de 6 intervalos tentativamente y con una amplitud de 3 datos o 3 elementos cada uno. Muchos autores inician en 160, 61, 62, 63, porque dicen 160 más los 3 serían 163, pero no contemplan 163. Y aquí vuelvo a iniciar 163, los 163 más 3 sería 166. Pero al momento de contar, ellos no contemplan el número 63, sino que lo contemplan hasta aquí abajo. Y tampoco contemplan el número 62, sino que lo contemplan hasta aquí abajo. En Excel, pues para realizar eso tendría que ser el conteo o la frecuencia por medio del elemento de clase. Pero cuando el elemento de clase tiene números decimales, pues no realiza bien el conteo. Entonces, yo hago los elementos y cuento del más pequeño y cuento la amplitud que debe ser 3 elementos y empiezo a contar 160 sería 1, 161 serían 2 y 162 serían los 3 elementos. Entonces, ¿para qué hago esto? Para poder obtener las frecuencias o que Excel obtenga las frecuencias por mí sin tener que estar marcando de uno por uno, ¿sale? Entonces, si fuera manual, yo tendría que marcar todos los 160 y de 160, 160, el 162, 160, 162, 161, ¿sale? Y los colorearía, esto ya está. Pero para evitar hacer eso, el primer paso, pues obtengo la clase que sería el promedio para poder después obtener la frecuencia y diría igual, pero antes de eso, como quiero que todas las frecuencias sean iguales, si selecciono de una por una y arrastro la fórmula voy a cometer errores, el conteo no va a ser el correcto. Entonces, para ello, tengo que utilizar la selección para que realice lo mismo con la misma tabla de datos y obtenga los diferentes valores y que estos sean exactos sin modificaciones. Selecciono todos y coloco la siguiente fórmula sin dejar de seleccionar. Igual, frecuencia, que es lo que va a contar, doble clic. Selecciono todos los datos con los que voy a estar trabajando, coma. Y para eso hago esto de límite porque este es el que me va a ayudar a determinar desde dónde hasta dónde tiene que contar. ¿Vale? No le doy enter porque si le doy enter solamente tendría un valor al inicio y todos los demás valores se perderían. Tendría que hacer una combinación de teclas y diría control, shift, enter. Y ahí tenemos ya nuestra frecuencia de manera rápida, sencilla. Tenemos 30 datos, 30 elementos de 30 alumnos que se les tomó la estatura y los cuales corresponden al total. ¿Sale? Frecuencia absoluta acumulada. Para ello tendría que ir sumando cada uno de los elementos. El primer elemento con más el elemento anterior. Como este elemento no tiene ningún elemento anterior, pues se asimila que es un cero. Por lo tanto, siempre se pasa el primer elemento de manera directa. Después se suma el primer elemento, que es el elemento anterior, más el siguiente elemento, que sería 11. Después sumaríamos 11 más 7. Entonces, como ya tengo la fórmula establecida, solamente arrastro, aquí no hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Ya tendría mi sumatoria y para corroborar que esté bien me tendría que dar el mismo valor, la misma cantidad de elementos al sumar.
¿Cómo tengo mi frecuencia relativa? Pues mi frecuencia relativa se obtiene sumando la frecuencia, dividiendo la frecuencia entre el total de elementos que son. En este caso sería el primer elemento sobre los 30 elementos que son. Aquí hay algo muy importante. Si arrastro la fórmula de esta manera, Excel va a recorrer el total, celdas hacia abajo o celdas hacia la derecha o hacia la izquierda. En este caso va a ir hacia abajo y el elemento se va a perder. Para ello existe en Excel algo que se llama fijación de celda. Y fijar celda significa que para que puedan seguir haciendo todas estas divisiones de estos elementos, que solamente contemple el número 30. Para ello me posiciono entre la letra y el número de la coordenada de la celda y coloco un signo de pesos. Otras computadoras utilizan F4 para la fijación. ¿Vale? Le doy Enter y me dice que es el 0.2. Lo arrastro y obtengo todos los valores, ¿sale? Este valor no se obtiene. Puedo redondear, puedo dejar como ustedes quieran a un decimal, a dos decimales. En este caso lo voy a dejar a dos decimales. Ya tenemos ahí nuestra frecuencia relativa. Y de la frecuencia relativa podría tener la frecuencia relativa común. También no hay ningún problema para poder hacer un gráfico. Voy con la frecuencia porcentual. Hay dos maneras de hacerlo. Uno, coloco igual de este valor, ¿vale? Enter. Y como tengo el porcentaje, pues ya aparece. Otra cosa sería, déjenme borro el formato de este elemento y de todos los demás elementos. Entonces, para poder obtenerlo, ponemos igual este elemento por 100%. ¿Sí? Permítanme. Igual este elemento, enter, arrastramos. Lo voy a hacer más rápido, ¿sale? Bueno, ya eso sería todo. Por ahí tenemos el llenado de nuestra tabla de frecuencia de datos. Cualquier duda, pues estamos hablando de